¿Qué nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Lo que nos separa de Dios es el pecado. El pecado que llevamos en nuestro corazón. Muchas personas piensan que, que nos separa de Dios es porque estamos en droga, estamos bebiendo, alcohólicos, porque hemos matado personas, porque tenemos peleas con gente, que hemos sido malos con esas personas. Y eso no es lo que separa a Dios, lo que te separa de Dios es el pecado que llevas en tu corazón. Pero si no llevas pecado, no haces todas esas cosas. Amén. Voy a leer Isaías 59:2. Amén. La palabra de Dios dice, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Él está diciendo que nuestras iniquidades han hecho división con Dios. Amén. Cuando tú pecas, tú te separas de Dios. Amén. Porque a Dios no le agrada el pecado. Amén. Vamos a leer Efesios 2. Vamos a ir a Efesios 2. Efesios 2:12. Efesios 2:12, la palabra de Dios lee. Amén. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. En aquel tiempo, aquí le está hablando, ¿verdad?, a Israel, pero Dios en la Biblia, Dios nos habla a través de estos versículos, Dios nos habla a nosotros. Amén. Y dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora mismo tú estás en el mundo y el mundo, Dios se refiere a las cosas de esta tierra, a las vanidades, a las borracheras, a las malas cosas que hay en este mundo. Cuando estás en pecado, Dios te da la espalda, Dios no mira al pecador. Amén. Vamos a seguir leyendo porque mucha gente piensa que aunque ellos no estén bebiendo, que aunque ellos no estén haciendo droga, no maten, no vendan droga, yo no asalto, yo no robo, ellos piensan que que están haciendo algo bien. Está bien, eso es parte de que tú no hagas, ¿verdad? Droga, que tú no bebas, pero hay otros pecados que no tienen que ser droga, bebida, ni robar, ni matar. Hay otros pecados como la hechicería, la mentira. Muchos de nosotros en el mundo mentimos. Amén. Perdóname. Muchos de nosotros mentimos. Y la mentira es del diablo. El diablo es el padre de la mentira. Eso lo dice la Biblia. Cuando tú dices, no, una mentira piadosa, ahí está el diablo metido porque es mentira. Eso es pecado. A Dios no le gustan los mentirosos. Y aunque tú estés sin hacer ninguna de las cosas como alcohol, droga, vendiendo droga, peleando, o que tú digas, yo no soy una mala persona, pero tú mientes, estás pecando. Amén. Vamos a ir a Romanos 3:23. Vamos a ir a Romanos 3:23. Amén. La palabra de Dios lee, amén, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén, aleluya. La gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ninguno somos buenos. Todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Todos hemos pecado. Amén. Todos somos pecadores.
Las consecuencias del pecado es una separación de Dios. So, cuando tú cometes un pecado, tú te separas de Dios. Es una separación de Dios y muerte espiritual. Amén. A través del arrepentimiento, del arrepentimiento, que el arrepentimiento es lo que te da para tú, es lo que el arrepentimiento te conlleva a que tú puedas arrepentirte y tener una relación con Dios. Cuando tú te arrepientes, te estás humillando ante Dios. Entonces, Dios dice, ok, hijo mío, estás arrepentido, aceptaste a mi hijo como único salvador, dime, yo te perdono. Y la palabra dice que Dios te perdona cuando tú te arrepientes de tus pecados, de tus maldades, y reconoce que el Hijo de Dios es tu salvador. Dios dice que Él coge los pecados tuyos, los lanza a lo más profundo del mar y más nunca se acuerda de ellos. Amén. Por eso mismo es que nosotros no debemos de juzgar y perdonar. Y debemos perdonar. Porque ¿quién somos nosotros para no perdonar? Si Dios lo hizo así, aún así nosotros siendo pecadores, y aún así tú te caes y vuelves y te arrepientes de corazón, Dios vuelve y te perdona. Porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Amén. Dice, la fe en Jesucristo, quien dio su vida por nuestros pecados, permite reconciliación y restauración de la relación con Dios. Quien murió por nuestros pecados permite que nosotros tengamos una relación con Dios. Cristo muere y ahí se quita ese sacrificio que él hizo, rompe todos esos pecados y entonces nos da el acceso de poder nosotros tener una relación con el Padre Celestial, con nuestro Creador. Amén. Dice, el pecado es una barrera que separa a los seres humanos de Dios, pero otra vez, a través del arrepentimiento, la fe en Cristo es posible reconciliarse con nuestro Creador y restaurar la relación con Él. So que cuando Cristo murió, nosotros ahora podemos, a través del arrepentimiento, poder tener una relación con Dios. Y el Padre Celestial dice, hijo, Cristo le dice, hijo, Padre, mira mis marcas. Yo morí por tu hijo. Y el Padre Celestial dice, ok, y lo perdono. Y entonces ahí puedes entrar en una relación con Dios. Amén. Vamos a ir a Gálatas 5:16. Amén. Vamos a ir a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas 5:16. Y aquí vamos a hablar que cuáles son las cosas que no debemos o que debemos de evitar o que no debemos de hacer para no tener, para no caer para no caer en pecado y poder tener una relación con Dios. Amén. O sea, ¿qué cosas podemos hacer nosotros para poder tener una relación con Dios? Aparte de que primeramente confesar que Cristo es tu Salvador y que tú crees en tu corazón que Él resucitó entre los muertos, ¿verdad? Es confesarlo, porque de la boca es la confesión, que eso es bien importante. Mira, antes de yo entrar en esto, a mí me gustaría comentar que muchas personas, y yo no lo digo, cuando yo digo muchas personas, yo no lo digo en cuestión de juzgar, yo lo digo porque es algo real. Muchas personas hablan de la palabra de Dios y comentan cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque no escudriñan la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú entras en una relación con Dios y le pides a Dios sabiduría, le pides a Dios entendimiento de su palabra, poco a poco tú vas a ir poder entendiendo. Dios te va abriendo el entendimiento y tú poco a poco tú vas a ir entendiendo lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra de Dios. Amén. Por eso que mucha gente cuando leen la Biblia dice, es que yo no la entiendo. No la vas a entender porque la estás entendiendo en la carne.
la estás entendiendo en tu manera, en lo humano. Dios en la Biblia nos habla espiritualmente. Amén. Son muchas personas cuando leen la Biblia que confunden, por eso es que el diablo, por eso es que dicen que el diablo se disfraza de ángel de luz, porque el diablo, si ustedes saben, el diablo se sabe la Biblia. El diablo se sabe la Biblia, de principio a fin, de al revés al principio, se la sabe. Él fue un ángel. Amén. So, él va a hacer que tú no entiendas esto, pero cuando tú tienes una relación con Dios, que tú te conectas con Dios y empiezas a buscar a Dios, a pedirle a Dios, a clamarle a Dios, Él te va a dar revelaciones, te va a dar ese entendimiento y vas a poder entender muchas de las cosas. Obviamente, esto es un caminar, estar en Cristo es un caminar. Mira, estar en Cristo es un caminar hermoso. Amén. Entonces, muchos de nosotros estamos tan apartados de Dios. Y digo muchos de nosotros, pero lo digo por las personas que están, ¿verdad? Detrás de estas cámaras, que muchos de ustedes conocen de Dios, pero no están caminando como debería de ser. Amén. So, cuando tú te encaminas en Cristo, tú tienes que tener un caminar fino, tienes que tener un caminar con cautela, porque cualquier cosa nos va a distraer para caer en las garras del diablo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ir a Gálatas 5, del 16 al 25. Presten atención a lo que dice la palabra de Dios. Yo les voy a ir explicando, pero tienen que prestar atención. Amén. Dice, la palabra de Dios lee en Gálatas 5, del 16 al 25. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Ok, te voy a explicar. Andar en el espíritu, andar en el espíritu de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo como tu único Salvador, la promesa de que Dios te da el Espíritu Santo es Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque Cristo vive en nosotros. Es real. Cristo es una persona, pero es un espíritu que vive dentro de nosotros. Amén. Por eso es que cuando que tú aceptaste a Cristo, pero tú estás en el mundo y vas para la iglesia y vas en el mundo. Cada vez que tú vas a hacer algo mal, te sientes mal, pero es el Espíritu Santo convictándote de que estás haciendo algo mal. Dice, me hice esto mal. Entonces el diablo ahí empieza a condenarte. Y empieza a condenarte, decir, mira para allá, está yendo a la iglesia, era una cristiana, se trata a Cristo y mira para allá. Entonces mucha gente lo que hacen es que se apartan de Dios, porque el diablo los condena y se van. Aquí es donde Dios está hablando de la carne, son los deseos carnales como en el mundo. Cuando Dios habla de la carne, son tus deseos carnales. Muchos de nosotros por eso no entendemos la Biblia, porque la entendemos a lo carnal, a lo humano. Amén. Voy a ir explicando poco a poco que vayamos leyendo. Amén. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. El espíritu de Dios está peleando contra la carne tuya. La carne tuya va a querer cosas del mundo. Por eso es que muchas personas dicen, yo me siento como que quiero, hay algo que quiero buscar a Dios, que quiero ese espíritu, porque muchos de nosotros, ¿verdad? Conocíamos a Dios antes, pero nunca caminamos ¿verdad? Como debería de ser. Y entonces ese espíritu que te está llamando, esas ganas eso es Dios. Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando tú vas y haces lo malo, eso es una batalla. Entonces, cuando tú te entregas a Cristo, empieza el diablo a ponerte en la mente cosas, entonces estás peleando y en esa batalla es espiritual y entre espiritual y esa batalla, por eso es que tú estás, y entonces, ¿qué pasa? Hay veces donde la carne puede más y te vas otra vez para el mundo y empiezas a fumar, empiezas a beber, pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir más adelante donde dice
Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales admonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra bien clara, la palabra dice que si tú practicas todas estas cosas, que son las cosas de la carne, las cosas del mundo, tú no vas a heredar el reino de Dios, no vas a llegar al reino de Dios. Ahora mismo, si tú eres cristiano y te vas para la calle y estás practicando borrachera y de repente llega Cristo, aunque tú hayas aceptado a Cristo como tu único salvador, tú volviste al pecado. Te tienes que arrepentir de nuevo. Por eso es que todos los días es un nuevo día, donde el arrepentimiento debe ser constante. El arrepentimiento debe ser, cada noche que tú te acuestes, tú tienes que decir, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Haz la oración del pecador, que el Señor, Padre, en el nombre de Jesús, arrepiento de todos mis pecados, de todas mis faltas, Señor. Limpia mi corazón, lávame con tu sangre preciosa, Señor. Ponme un corazón limpio, puro, que te pueda agradar, Señor. Amén. Esa oración Dios la va a escuchar porque tú te estás arrepintiendo de todo corazón. Porque nadie es perfecto en esta vida, siempre vamos a caer, pero Dios no lo va a levantar siempre y cuando tú llegues al arrepentimiento. Amén. Vamos a seguir leyendo, porque entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir esto? Mira, aquí te lo dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, estos frutos del Espíritu, tú tienes que tener control propio. Que cuando ya tú eres cristiano y tú vas a la calle y pasaste por un lugar, viste las cervezas ahí en la tienda, o pasaste un licor, o viste a los amigos tuyos que están fumando marihuana, tienes que apartarte de todo eso, control propio, decir, no, me voy. Ahí, cuando tú te vas, tú estás matando la carne, estás muriendo a tu yo, a tu viejo hombre, a ese viejo hombre, donde ese viejo hombre era el que antes pasaba por donde los panas, los veía allí fumando y querías irte para allá porque querías también fumar o beber, lo que fuera. Amén. Cuando tú eres cristiano, tú tienes que apartarte de lo que son las cosas del mundo. Si tú tienes amistades que cuando están bebiendo, fumando o hablando cosas que no te edifican, apártate de ellos. Amén. Seguimos leyendo. Dice, en el 22 dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley para el amor, no hay ley para la benignidad, para la bondad, para la mansedumbre, para la templanza, para la paz, para la fe. No hay ley en contra de eso. Amén. Entonces dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Amén. Dios aquí nos está diciendo que vivamos en el Espíritu. En el Espíritu de Dios. Amén. Que dejemos, que Él dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Tú tienes que morir a esa carne. Si tú tienes, tú quieres, tú estás teniendo ese deseo de buscar a Dios, o ya te entregaste a Cristo y estás teniendo esa batalla de que voy a la iglesia, no voy a la iglesia, no voy, entonces te llaman las cosas del mundo, te llaman los panas, te llaman los amistades. Muere a eso. Muere a eso, no importa lo que digan, porque tú estás sacrificando tu carne, cosas que no le agradan a Dios
para poder agradar a Dios. Amén. Y cuando tú agradas a Dios, van a haber bendiciones a tu vida grandemente. Te lo aseguro al 100%. 200% te lo aseguro. Amén. Entonces, vamos a ir a Romanos 8 del 1 al 14. Vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos 8 del 1 al 14. Amén. La palabra de Dios lee. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí te está diciendo, ninguna condenación está para los que están en Cristo Jesús. El que está condenado es porque el diablo lo tiene condenado. Dios no va a poner condenación alguna. El Espíritu Santo no te va a poner condenación alguna. Cuando tú te sientes mal, el Espíritu Santo te convicta, te hace sentir mal, para que tú llegues al arrepentimiento. Amén. El Espíritu Santo te convicta, entonces tú dices, lo hice mal. Y te arrepientes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, Señor. Ayúdame, Padre, a poder a seguir esta batalla, Señor. Porque nosotros sin Él no somos nada. Nosotros sin Cristo no somos nada. Quien nos ayuda es Él. Amén. Entonces dice, seguir leyendo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oye, voy a dar un ejemplo de cuando la persona está en la carne. Eres cristiano, sales de la iglesia, estás alabando al Señor, estás en Cristo, olvídate, en el Espíritu, amén. Sales de la iglesia, sales con una palabra que el pastor dio grandemente, que Dios le puso en su corazón, sales de ahí, te vas para tu casa, llegas a tu casa, ves que en el patio el vecino tiró algo para tu patio y ahí se levanta la carne. Y empiezas a pelear con el vecino. No, vecino, pero es que eso ya llevan muchos meses, que esto, que lo otro. ¿Tú sabes qué está pasando ahí? Que Dios te está probando. Dios está permitiendo que eso pase para probarte. A ver si practica lo que dice en Gálatas 5, que dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. Cuando tú llegas y estás en el Espíritu y hay algo que sucede, tu carne se va a querer levantar, tu viejo hombre se va a querer levantar y va a querer pelear. Pero ahí es donde tú practicas los frutos del Espíritu. Entras en el Espíritu, estás en el Espíritu, dices, está bien, vamos a hablar con el vecino, a ver cómo podemos entender, ¿verdad? Que no hagas esto, que no hagas lo otro. Y si no, pues mira, ora por él, para que Dios lo toque y entonces no puedas más, porque a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra fuerza, pero no es a nuestra fuerza, es a las fuerzas de Dios. Amén. O sea, la lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades. No es con espada ni ejército, sino es con su Santo Espíritu. Amén. So, cuando tú tienes una situación, tú lo pones en oración. Esa es tu mejor arma. Tú no vas a empezar a discutir. Estás viviendo en la carne. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado,
condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, aleluya. Aquí Dios es bien claro. Dios está bien claro. A través de Cristo, nosotros podemos dominar lo que es la carne. Porque si Cristo vive en ti, tú puedes tener ese control propio de decir, no voy a fumar. El olorcito puede entrar y tú vas a decir, salte para allá, Satanás, en el nombre de Jesús. No voy a fumar, no voy a beber. Y te apartas. Dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta. Amén. So, si tú estás viendo que tus panas están ahí y tú sabes que fuman o tú sabes que beben, no vayas para allá. No vayas para allá. Si tú eres alcohólico y te metes a predicar, supuestamente a predicar a un pop, no, que voy a una discoteca a predicar, no te metas a la discoteca a predicar porque tú sabes que tú eres alcohólico. Dice que si tú eres, dice que el sabio ve el mal y se aparta. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Presten atención a este versículo. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando tú estás en la carne, cuando tú estás en las cosas del mundo, tú no agradas a Dios. Aquí no lo dice yo, no lo dice el pescador de hombre, lo dice la palabra de Dios. Amén. Dice, lo voy a volver a repetir, Romanos 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese es el versículo 8. No pueden agradar a Dios, que cuando tú estás en la carne, tú estás en borrachera, tú estás bebiendo. Tú puedes estar yendo a la iglesia, perdóname, tú puedes estar yendo a la iglesia todos los domingos. Pero si estás en pecado, no estás agradando a Dios, no estás haciendo nada. Dice, tú te estás portando bien, porque muchas personas, como vuelvo y repito, muchas personas piensan que aunque no están bebiendo, están bien. No. Dice, todo lo que tú hagas son trapos de inmundicia. Si tú no te arrepientes y no aceptas a Cristo como un único Salvador, todas las obras que están haciendo para bien, que para ti son bien, son trapos de inmundicia. No lo dice yo, no lo dice el pescador de hombre, lo dice la palabra de Dios. Son que no valen para Dios. Si tú no confiesas con tu boca que tú no aceptas a Cristo, el Hijo de Dios, y tú estás haciendo, porque muchas personas, ¿verdad? Que no beben, no fuman, no hacen nada de eso, y están en los caminos del Señor. Pero, y los que no están haciendo, y no aceptan a Cristo como su único Salvador, y están haciendo obra, porque muchas personas, y esto es natural, que nos sale a nosotros, estamos en la calle, a nosotros nos gusta hacer el bien. Ves un deambulante y te paras y le das. Ves ayudas al prójimo y te paras. Mira, ves a alguien que se quedó sin gasolina, te paras y lo ayudas. Pero si tú no aceptas a Cristo como tu único Salvador, no estás en los caminos del Señor, todas esas cosas son trapos de inmundicia, lo dice la palabra. No van a valer para Dios. Tienes que estar en los caminos de Dios y tienes que caminar en el Espíritu. Tienes que morir al yo. Al morir al yo es morir a tu viejo hombre,
al que le gusta beber, al que le gusta fumar, al que le gusta robar, al que le gusta tener orgías, las hechicerías, las brujerías, al que le gusta todas esas cosas que son del mundo, que no agradan a Dios. Todas esas cosas las tienes que dejar para poder agradar a Dios. Y voy a volver a repetir el versículo para que lo escuchen. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí lo está diciendo. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si es que el Espíritu Santo está en nosotros. Si no aceptas a Cristo como tu único Salvador, no lo haces real en tu corazón y crees en tu corazón que resucitó en el tercer día, entonces te aplica esto. Amén. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La justicia es Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén, aleluya. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí voy a decir algo que va a haber mucho debate con esto. Todas las personas que estamos en el mundo, no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Y lo dice la palabra. Somos creación de Dios. Todo aquel que acepta a Cristo como su único Salvador y lo cree en su corazón, que resucitó entre los muertos, se consideran hijos de Dios. Y lo dice la palabra. Dice, porque si vives conforme a la carne y moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Aleluya. La gloria es de Dios. Por eso la palabra dice, te haré saber la verdad y la verdad te hará libre. Y yo les exhorto a todos aquellos que no se han entregado a Cristo, que confiesen con su boca que Cristo es su Salvador, donde quiera que esté, porque esto es una relación que tú tienes con Dios personal. Amén. Yo voy a hacer la oración. Amén. Porque Dios me lo puso en el corazón para que se lo dijera, para que la hagan. Amén. Cuando dice la palabra en Romanos 10:9, y lo voy a buscar, dice la palabra. Dice la palabra en 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, aleluya, la gloria es del Señor. Cuando tú confiesas con tu boca que Cristo es tu Salvador, tú serás salvo. Y no lo dice el pescador de hombres, no lo dice otra persona, muchos pastores, ¿verdad? Que lo dicen, no lo dicen ellos, lo dice la palabra de Dios. Nosotros somos instrumentos para hacerte saber que te arrepientas, que te alejes del pecado para que agrades a Dios y lleves una vida cristiana, porque muchas personas piensan que los cristianos son aburridos, muchas personas dicen que los cristianos son
son fanáticos, pero es una cruz que debemos de cargar. Vamos a ser juzgados, vamos a ser señalados, porque cuando tú eres señalado y quieren apagarte, porque dice la palabra que tú eres luz. Cuando tú aceptas a Cristo como tu único salvador, la palabra dice que tú eres luz. So, ellos quieren apagar la luz. Es porque en el nombre de Jesús hay poder. En la sangre de Cristo hay poder. Amén. Vamos a hacer la oración que dice, repitan conmigo. Padre, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, Padre. Y creo y confieso con mi boca, Señor, que tú eres nuestro Salvador y que resucitaste al tercer día, Señor. Entra en mi corazón, cambia mi vida, ponme un corazón puro y limpio, Señor. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que cuando tú haces esta confesión, tú serás salvo. Amén. Dios me los bendiga. Aléjate del pecado. Practica la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Congrégate en una iglesia cercana a ti. Amén. Y dale a la campanita. Compartan este video. Que este video puede ser de edificación para la alma de otra persona. Puede ser de bendición también. Amén. Para muchas personas. Amén. So, compártalo. Suscríbanse al canal. Y vamos a seguir haciendo más videitos para darle, ¿verdad?, más enseñanzas de lo que es la palabra de Dios. Amén. Dios me los bendiga mucho y muchas bendiciones a todas esas personas que me están viendo, ¿verdad? Y toda la gloria y todas las honras se las doy a mi Señor Jesucristo. Amén. Y les doy también las gracias a ustedes por verme y compartir los videos. Amén. Dios me los bendiga.